Ya. Entonces, unas propiedades de la función Dirac. Tenemos lo siguiente. Tenemos esta primera propiedad que se llama propiedad de equivalencia, ¿ya? Que es simplemente desarrollar, cuando yo tengo un Dirac shifteado y lo multiplico por una función cualquiera, esto me va a dar como resultado la función evaluada donde ha habido el shift del Dirac por el Dirac, ¿ya? Gráficamente lo van a entender mejor. Gráficamente, si yo tengo una función x de t cualquiera, ¿ya? Cualquiera, y yo tengo, y esta función x de t cualquiera, lo multiplico por un delta de t menos t sub 0, un delta de t menos t sub 0 es un Dirac shifteado, tengo un Dirac que está shifteado en t sub 0, ¿ya? T sub 0 fue el test de 3, 2, 4, lo que sea, pero está shifteado, está movido, ¿ya? Si yo multiplico, hagámoslo esto un poco más notorio. Si yo multiplico esto por esto gráficamente, ¿qué es lo que me va a dar gráficamente? ¿Quién me dice? Alejandro. Quizás la flecha, pero desplazada en el eje Y. Em, no entendí muy bien. A ver, tal vez puedes dibujar. Déjame ver. Porque Te permite, básicamente te permite dibujar. Tal vez puedes dibujar si estás con tu celular. eh, ¿Puedes? ¿Te deja o no te deja? A veces deja, a veces no. no veo la opción. Por ahí debe haber anotar algo con anotar. Bueno, no importa. Ni modo. Ok, ¿me puedes de nuevo decir qué es lo que te daría? Es Multiplicar que esto por esto. luego sería multiplicar el x de t, la gráfica de arriba, por el delta. En todo caso sería, bueno, creo que sería en todo caso modificar la amplitud de la flecha. Después sería Exacto, multiplicar un número de la curva de arriba por el delta. Entonces ya, simplemente crecería. exacto. ¿Alguien más que quiera complementar lo que ha hecho Alejandro? Antes participó Alejandro y Álvaro, eso me olvidaba. Y eran buenas participaciones. Eso me estaba olvidando. Inge, una consulta. Sí, En la integral del delta, ¿por qué da 1? Porque al final es una flecha y la flecha creo que ocupa solamente un punto y la integral de un punto es teóricamente 0. al ¿Por final qué les da voy a 1? mostrar por qué. Buena pregunta. Al final les voy a mostrar por qué. Es matemático. Por eso todo al final, porque a veces no les interesa a algunos. Pero te voy a mostrar por qué esto es uno. Es por la definición. Pero bueno, al final ya me recuerdo. Ok, Volviendo a esto, es lo que dijo Álvaro. Fíjense. Si yo multiplico esto de acá, fíjense, de otro color. Tac. Si yo multiplico esto por esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Me va a dar 0. Si yo multiplico esto por esto, cualquier cosa por 0 me va a dar 0. Cuando yo multiplique la flecha por esta función, ¿qué me va a dar? Me va a dar la flecha amplificada. Me va a dar una flecha, acá la flecha medía 1, ok, ojo, acá medía 1. Ahora me va a dar una flecha amplificada. ¿Amplificada por qué valor? Por esta altura. Esta altura, ¿cuánto vale, Joel? ¿Cuánto vale, Wilson? Luz. ¿Cuánto vale esa altura? Uno, Inge. No vale 1. ¿Puede valer 2? Gráficamente parece 2, pero si esto es x de t y esto es t sub 0, ¿esta altura qué es? ¿Cuánto vale la función en t sub 0? En otras palabras, ¿cuánto vale la función cuando lo evaluamos en t sub 0? ¿Verdad?
Entonces lo que vamos a tener es la flecha amplificada. ¿Con qué valor? Con el valor de la función en t sub 0 y sigue habiendo la flecha. Sigue habiendo el Dirac. El Dirac desplazado. Entonces lo que tenemos es la función evaluada. Esto es la función como tal. Esto de acá es evaluada. Esto de acá es una función. Esto de acá es un escalar. Son dos cosas bien diferentes. La función evaluada y que se sigue multiplicando por t menos t sub 0. ¿Ya? Esto es la propiedad de equivalencia. Cuando ustedes multiplican un Dirac por una función, ¿va a sobrevivir qué? Solamente el Dirac. Solamente el Dirac sobrevive. Y el Dirac sobrevive, pero se lo amplifica. Amplificación, pongamos. ¿Ya? Se va a hacer el doble, el triple, el cuádruple, la mitad, todo en función de cuánto sea esta altura. ¿Y esta altura cuánto es? ¿Cuánto vale la función en ese punto? ¿Dudas, preguntas? Ok. La siguiente propiedad es esta de acá, ¿ya? La cual nos sirve. ¿Cuál es la integral de lo que acabamos de hacer? Esto es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Una función por un delta de t, ¿ya? Entonces, matemáticamente vamos a ver mucho esto, ¿ya? Cuando hagamos Fourier, vamos a hacer integrales y esta secuencia va a aparecer mucho. Entonces, ¿qué tienen que recordarse? Que cuando ustedes integran x de t por delta de t menos t sub 0, desde menos infinito hasta infinito, ¿qué cosa era esto? Una función multiplicado por la flecha es simplemente la flecha amplificada o atenuada. Atenuada, amplificada, ¿por qué? Por un valor. ¿Y ese valor qué es? Es x de t evaluada en t sub 0. Esto de acá es un número. Si esto de acá es un número, Luz, David, ¿qué pasa con este número con la integral? ¿Se vuelve cero, hija? Si tienes un número, la integral de 2, lo que sea, ¿qué pasa con este 2? Con la integral Alejandro, Alberto. Alberto, Sale de la integral. sale de la integral. Es un número. Por lo tanto, esto sale de la integral. Es un número, repito, es un número. Y me queda esto de acá. Estoy integrando una flecha que está desplazada. ¿Qué es lo que les he dicho? Cuando yo integro una flecha que está desplazada desde menos infinito hasta infinito, ¿cuánto da esto? Alejandro, 1, hija. vale 1, ¿ya? Esto de acá vale 1. Recuérdense el gráfico, es lo mejor que les puedo decir. Un delta, ¿qué es? Es una flecha. Cuando yo integro la flecha, integro acá, el área de abajo es 0. El área de abajo es 0. Estoy integrando de menos infinito hasta infinito. Ojo. Cuando yo integro la flecha, el área debajo de la flecha vale 1. Es una flecha que se va al infinito. Y lo que hay debajo vale 1. Entonces todo esto que había sido x de t sub 0. Entonces cuando ustedes se vean frente a una integral de este tipo, están integrando una función. Ya estoy integrando una función que es, no sé, cualquier cosa, digamos, ¿ya? Y le estoy integrando esta función. Yo la multiplico por un delta de t menos t sub 0. Acá estamos en t sub 0, ¿ya? ¿Qué es lo que me da? Esto me va a dar la función evaluada en t sub 0. Me va a dar simplemente, tac, 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 ¿cuánto es este valor? ¿Cuánto es esta altura? Esa altura es el resultado de esta integral. ¿Ok? Función, número, ¿ya? Cosas bien elementales matemáticas que espero que no se hayan olvidado.
de sus cursos de cálculo y demás. Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Dudas, preguntas? Ya. Para terminar, respondo la pregunta Antes de hacer un par de ejercicios, de una vez respondo la pregunta de Álvaro. ¿Álvaro era o Alejandro? No me acuerdo, uno de los dos. ¿Por qué el área vale 1? Este delta de t, ¿ya? La definición matemática, ¿ya? La definición matemática es la siguiente. Yo les he mostrado la representación porque es lo que se entiende más fácil. Pero matemáticamente lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a agarrar un rectángulo, ¿ya? Este rectángulo, Alejandro, es de tal manera que va a empezar en menos epsilon medios y va a terminar en epsilon medios, ¿ya? Donde epsilon es cualquier número, ¿ya? Cualquier número. Pero empieza en epsilon medios, termina en epsilon medios. La altura va a ser 1 sobre epsilon. La altura va a ser 1 sobre epsilon. ¿Qué vamos a tener entonces? Para que se entienda bien esta parte. Si mi epsilon es muy pequeño, mentira, si mi epsilon es muy grande, digamos 5, 10, lo que sea, digamos que sea 10 mi epsilon, ¿ya? Entonces acá voy a estar en epsilon medios, negativo, que más o menos es menos 5, ¿ya? Voy a estar acá en epsilon medios, positivo, que es más 5, ¿ya? Digamos que es muy grande, relativamente grande. ¿Y cuánto va a ser 1 sobre epsilon? Va a ser 1/5, 0,2. Entonces la altura va a ser pequeña, ¿ya? Entonces si mi epsilon es grande, voy a tener un rectángulo de este estilo, ¿ya? Si mi epsilon lo hago más pequeño, digamos que lo haremos más o menos 1. No, 1. Hagámoslo 1. A lo mejor 0,5. Un medio hagámoslo, ¿ya? Entonces, más o menos va a estar por acá. Epsilon medios va a ser esto, esto. Y como epsilon acá es un medio, acá era 10. Esto de acá va a ser un cuarto, ¿ya? 0,25. ¿Y cuánto va a ser la altura? La altura va a ser 1 sobre epsilon. Va a ser una altura de 2. La altura creció. 1 sobre epsilon. 1 sobre epsilon es 2. ¿Ya? Y para finalizar, voy a hacer un epsilon bien pequeño. Para que visualicen que si mi epsilon es bien pequeño, mucho más pequeño, ¿ya? Acá y acá, la altura, 1 sobre epsilon, ¿qué va a ser? Va a ser bien grande. Ya lo voy a hacer más grande. La altura va a ser bien grande. Y Alejandro, ¿cuánto es el área debajo de cualquiera de estos rectángulos? ¿Cuánto? ¿Y de dónde sacas eso que es 1? Bueno, Es un sería base por rectángulo altura. base por altura, ¿verdad? En cualquiera de estos rectángulos, el área es 1. Fíjense, la base, si voy desde menos epsilon medios hasta epsilon medios, ¿cuánto es esta base? Va a ser simplemente epsilon. Y la altura es esto de acá, que sabemos que por definición es 1 sobre epsilon. Base por altura es 1. Epsilon por 1 sobre epsilon me va a dar 1. El área es 1 para cualquiera. Para este y para este. ¿Ya?
La función delta de t, delta de Dirac, matemáticamente está definido como este rectángulo que acabo de describirles, ¿ya? Y cuando este delta, este epsilon tiende a cero. Es decir, cuando el ancho del rectángulo es sumamente pequeño y por lo tanto la altura va a ser 1 sobre epsilon, va a ser al infinito, 1 sobre 0 es infinito, entonces que se va al infinito. ¿Ya? Entonces, matemáticamente esto es como si no fuera una función, ¿ya? Pero que se desarrolló esta definición justamente para poder tener expresiones matemáticas a este tipo de eventos. Entonces, lo que tendríamos como algo así, sumamente delgado y que se va hacia arriba, simplemente hacemos que sea una flecha. La representación es una flecha. ¿Ya? Y el área que hay debajo de ese, como para este era 1, para este es 1, para este celeste es 1, para este que se va hasta allá también es 1. Y este que se va hasta allá, hasta el infinito, es la flecha. La representación es una flecha, ¿no? No dibujamos algo que se va hasta el infinito, simplemente dibujamos una flecha. ¿Responde eso tu pregunta, Alejandro? Sí, mucho más claro. Ya. Entonces acá terminaremos dibujando que esto, cuando epsilon tiende a 0, lo que tenemos es simplemente una flecha y esa flecha la llamamos delta de Dirac. Conocemos el límite. Ya. Y para todas, el área es 1 y el área ¿qué es? Es la integral de menos infinito hasta infinito de cualquiera de esas. Por eso me da 1. Entonces, si mismo yo desplazo la flecha, el área debajo de la flecha sigue siendo 1. ¿Ok? Entonces, cuando ven una flecha desplazada, sigue siendo 1. Lo único que tienen que tener cuidado es que los límites sigan siendo menos infinito hasta infinito. ¿Ya? Porque si yo hago la integral desde menos infinito hasta menos 1, digamos, estoy integrando desde menos infinito hasta menos 1. ¿Cuánto es la integral? ¿Cuánto es el área acá debajo? Es 0. ¿Verdad? Tengo que pasar debajo de la flecha para que me dé 1. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con también los límites. Ok, hacemos una pausa. Levanten la mano los que han participado y que no han anotado. Y hacemos una pausa. Ok, entonces, primer ejemplo. Quiero calcular el seno de t multiplicado por un Dirac que está desplazado en menos pi cuartos. Según lo que acabamos de ver, Ian, ¿qué es esto? Seno de t multiplicado por una flecha que te va a dar. Vamos, Natalia, ¿qué te da? Seno de pi cuartos por delta de t menos pi. Seno de pi cuartos por la misma flecha. ¿Ya? Estamos aplicando. No bajen la mano los demás, por favor, porque pregunta a todos. Estamos aplicando esto. ¿Ya? Simplemente función por flecha, la función evaluada y por la flecha. Y seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, delta de t menos pi cuartos. ¿Ya? Gráficamente ya tienen que poder decir, gráficamente, ¿qué es esto? Es una flecha que se mueve en pi cuartos, esto está en pi cuartos, ¿ya? Y mide ¿cuánto? Raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando yo tengo una flecha que no vale 1, al lado de la flecha le meten cuánto es la altura, ¿ya? Le meten cuánto es la altura. Gianfranco o Kenneth. Ahora, si yo quiero integrar esto de acá, ¿qué me va a dar? Gianfranco. Tomando la ecuación diferencial, tendríamos que sacar el seno de la ecuación y simplemente integrar en pi cuartos. Ya, no se te escucho muy bien, está mal tu micrófono, claro. ¿Puedes escribirlo, por favor, el mensaje? Kenneth, ¿qué es lo que te da? Sería seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos. Te da simplemente cuánto es la función en el t sub 0. ¿Ya? Te da cuánto es la función en t sub 0. Seno de t
evaluada en t sub 0, que es pi cuartos. Seno de pi cuartos. Y esto es raíz de 2 sobre 2. Esto de acá es un número. Ojo, esto de acá es un número. Esto de acá es una función. Dos cosas diferentes. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Fíjense, tengo un Dirac, ¿ya? Que si yo lo integro desde infinito hasta infinito, esto sabemos que es 1, ¿ya? ¿Qué tiene de especial esto? Que está integrado no hasta infinito, sino hasta t. Entonces acá tengo un tau, ¿ya? Tengo un tau. Son letras que cambian, ¿no? No tenemos que pensar que es otra cosa, simplemente el cambio. Tengo que analizar, fíjense. Yo tengo que integrar la función delta de tau, ¿ya? Entonces esto de acá es tau hasta, y esto es delta de tau. Yo voy a integrar desde menos infinito hasta t, pero t es una variable, es otra variable. Si t fuera menos 3, digamos, si t fuera menos 3, ¿cuánto es la integral de menos infinito hasta menos 3 de delta de tau, Natalia? 0. 0. Si yo integro hasta acá, estoy integrando todo esto, es 0. Si tú integras hasta menos 1, ¿cuánto es eso, Natalia? 0. También 0. Cuando tú lo integras, Natalia, hasta 0, ¿cuánto te va a dar? Si tú integras desde menos 1 hasta t igual 0, ¿cuánto te va a dar? O hagámoslo más sencillo, hasta t igual 1, ¿cuánto te va a dar? 1. 1, ¿ya? Fíjense todos. Estoy integrando hasta acá. Esto también, hasta 1. Forzosamente estoy integrando lo que hay debajo de la flecha. ¿Qué hay debajo de la flecha? Área, hay un área 1, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que hago la integral hasta 0? Estoy como en el límite, pero la flecha está en 0. Como la flecha está en 0, y estoy integrando hasta 0, incluido 0, estoy incluyendo lo que hay debajo de la flecha, entonces también es 1, ¿ya? Entonces en sí, si yo a esto le llamo I, ¿ya? En sí, la integral que quiero hallar vale 0. ¿Para qué valor? Cuando t es menos 3, menos 1, menos 5, cuando t esté en algún lado acá. Matemáticamente, ¿cómo escribo eso? Cuando t sea menor a 0. ¿Ok? Y Stephanie, cuando t sea mayor o igual a 0, ¿qué es la integral? ¿Va a ser igual a 1? Va a ser 1. Cuando yo integro hasta 1, integro la flecha, vale 1. Cuando yo integro hasta 2, integro la flecha, vale 1. Cuando integro hasta 3, vale la flecha, vale 1. Finalmente, última pregunta antes de irnos. Esto de acá, ¿qué función es? Una función por partes. Ya, ¿y qué función por partes es? Alejandro. La función Gráficamente, perdón, la función paso. la función step, paso, ¿no? El UDT que hemos visto hace un momento. El step, como definición es apagado y a partir de 0, encendido. Y eso es lo que hemos encontrado al realizar la integral. Apagado, luego encendido. ¿Ok? La integral de menos infinito hasta t, de delta de t, delta de tau, es el step. Y no sé si la siguiente clase o en algún momento vamos a ver que la derivada del step es delta de t, ¿ya? Quedamos ahí. Esto de acá, si alguien me envía un pequeño video explicando cómo se llega a este resultado, por qué la derivada del step me da la flecha,
le doy puntos extra. ¿Ok? Me lo manda por WhatsApp y le doy puntos extra. Quedamos ahí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Quiénes han participado último? Levanten la mano. Los últimos que han participado, no me recuerdo, eran Natalia y quién más. Kenneth. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Kenneth? Kenneth. Alejandro. Ya te anoté. Natalia. Natalia. Estás por acá, Natalia. Gianfranco. Eso sí me faltaba. Gianfranco. Y Stephanie. Natalia, Gianfranco, Stephanie, que ya. Si me olvidé anotar a alguien, me dicen nomás, nos hacen lío. Nos vemos, que les vaya bien. Buen inicio de semana, bye. Luego, Inge.